Creo que la transparencia es el mejor antídoto contra estos actos reñidos con la ley y con la moral. El día que el Poder Judicial pueda publicar las resoluciones que saquen los jueces inmediatamente que sean expedidas, se va a evitar muchísimos actos de corrupción y de negociados detrás de una resolución, porque si el juez ya le expidió la resolución de cualquier nivel, sea la Suprema o un juez de paz, y se publica inmediatamente, ya no hay lugar a negociados posteriores. Por otro lado, la transparencia también tiene que venir en los procesos administrativos. Las compras, adquisiciones, concursos, licitaciones que haga el Poder Judicial deben ser absolutamente transparentes y que sea la propia ciudadanía, con el acceso que tenga por las redes al portal del Poder Judicial, quien controle que no se den ningún acto de corrupción, ni sobornos, ni peculados o colusiones con los posibles contratantes. Otra medida que se debe tomar es reforzar la OJMA. La OJMA es un organismo de control de la magistratura, ustedes saben, pero que por razones presupuestales no funciona como debe ser. Creo yo que podemos sacrificar algún presupuesto de otras áreas para reforzar la OJMA, poner más magistrados contralores, dotarlos de todos los implementos tecnológicos y así hacer que sea un control extremo a la labor de jueces y auxiliares jurisdiccionales, y se puede de esta manera evitar actos corruptos. Sí, buenas tardes, las felicitaciones del caso. Yo quería saber si este audio en el que se le ha escuchado con César Inostroza de alguna manera cree que algo este camino largo y bastante grande que tiene en el marco de la lucha contra la corrupción. Y la segunda pregunta es saber usted, una de sus propuestas de plan de gobierno es reducir la cantidad de jueces provisionales. ¿En cuánto sería esto? Gracias. Bueno, ¿a qué audio se refiere, señorita periodista? ¿A qué audio se refiere? ¿Me hizo un audio con César Inostroza? Al audio del traslado de una jueza de Ancash al Callao, en la que se le escucha a usted con César Inostroza. No, perdón, yo no tengo ningún audio con César Inostroza, señorita periodista, usted totalmente equivocada. Yo he sido el primero en denunciar los actos que hizo el señor César Inostroza, que cometió el señor César Inostroza. Por otro lado, su segunda pregunta era... Y en todo caso, las disculpas del caso, ¿usted estaría dispuesto al levantamiento del secreto bancario? Porque se ha dicho que usted tiene una de las más grandes fortunas del país. No, perdón, señorita periodista. Lo que se dice es que yo soy de los jueces supremos que tiene una mayor cantidad de bienes o dinero. Hay una errada percepción de la prensa a veces o de algunos organismos como el IDL que hacen investigaciones y piensan que los jueces llegamos a la Corte Suprema con una mano atrás y otra adelante, como se dice, y eso no es así. Yo para llegar a la Corte Suprema, antes de ello he tenido 32 años de trabajo, de los cuales además he tenido ejercicio liberal de la profesión y he recibido herencias de mis padres. Entonces la fortuna que se dice que tengo, que no es tal, pero pocos bienes que tengo no son productos de ninguna manera de actos de corrupción, sino de mi trabajo y del esfuerzo de mis padres. Por otro lado, señorita periodista, en cuanto a los provisionales, obviamente la reducción de jueces provisionales no depende exclusivamente del Poder Judicial, sino de la que va a ser la Junta Nacional de la Justicia, que te quieren nombrar los titulares. Lo que yo he ofrecido es que se va a revisar la permanencia de los provisionales en la Corte Suprema, que es lo que a mí me compete. ¿No? En la Corte Suprema no pueden llegar magistrados superiores por amiguismo, compadrazgo, ni por simpatías. A la Corte Suprema debe llegar lo mejor, no los mejores amigos, como se decía, sino lo mejor de la magistratura. Para ese efecto tenemos cuadros de meritocracia que nunca se han tenido en cuenta y además creo que tenemos referencias. En el Poder Judicial nos conocemos, en el Poder Judicial sabemos quién es quién y lógicamente desde ese punto de vista serán llamados a la Corte Suprema los mejores magistrados del país. Bueno, señores periodistas, una va a ser la última pregunta. ¿Podría ser la última pregunta? Por lo menos una pregunta. Bueno, los cuellos blancos del puerto
Se dice que es una organización criminal que habría contaminado a algunos magistrados. Esto, lamentablemente, en cuanto a la Corte Suprema se refiere, no es potestad del Poder Judicial investigarlos. Era del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora de la Junta Nacional por la Justicia, que entiendo que hará una investigación profunda pues, para establecer realmente quiénes tienen responsabilidad y quiénes tienen vinculación, pero precisamente, como les dije, reforzando el organismo de control interno, ¿no? Y transparentando todos los actos de los jueces. Les repito, el día que se publiquen las resoluciones judiciales, el mismo día que se expiden, ya no habrá más negociados. Por supuesto, en mi sala, por lo menos en mi sala, que es la sala penal transitoria, sí se publican el mismo día que se expiden las resoluciones, y creo que también en 1 o 2 salas más de la Corte Suprema. Vamos a hacer que todas las salas de la Corte Suprema y realmente todos los órganos jurisdiccionales del país publiquen las resoluciones el día de su expedición, para evitar, como digo, negociados, porque muchas veces, es lamentable decirlo, sale la resolución expedida por el juez, cae en manos de algún secretario y demás que no le avisa al abogado que la resolución salió, y sabiendo el sentido, a veces hay negociados indebidos. Si se publica en internet la resolución, ya no hay lugar a esos negociados. Sí. Podría ser la última pregunta solamente para Willax. Disculpen, señor juez. Y así, la última, por favor. Por aquí, sí. Felicitaciones por la asunción. La consulta es respecto al referéndum del domingo, ¿no? Porque tenemos el proyecto de la Junta Nacional por la Justicia, este nuevo organismo que reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuánta esperanza guarda usted en la configuración de esta Junta, ¿no? Para la evaluación de nuevos magistrados? Eso uno. Y dos, en cuanto al Ministerio Público. Sí, en cuanto al Ministerio Público, ¿no? ¿Cuál va a ser la nueva relación de Poder Judicial y Ministerio Público en esta compleja coyuntura? ¿Inaugura un espacio de nuevo diálogo, de nueva relación interinstitucional, ¿sabes? Fíjese usted, en cuanto al Ministerio Público se refiere, siempre la relación con el Poder Judicial ha sido muy cordial y muy fluida. Vamos a tratar que esta relación sea aún mejor, incluso hacer una interconexión entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, a efecto de que los jueces tengan acceso a los registros fiscales y viceversa, los fiscales tengan acceso a los registros de antecedentes y demás, ¿no? Con el Ministerio Público tiene que coordinarse además en el aspecto penal, que es el fundamental del Ministerio Público, la realización y la programación de las audiencias. Muchas veces, sobre todo en provincias, se programa audiencias en varios juzgados con el mismo fiscal y las audiencias se frustran. Entonces, si se tuviese una agenda conjunta de programación de audiencias, esto se evitaría. Y en cuanto a la designación de los miembros de la Junta Nacional por la Justicia, de acuerdo, si se aprueba el referéndum, por supuesto, que supongo que se va a aprobar, ¿no? El presidente del Poder Judicial estaría integrando la comisión que designaría a los miembros. Tengan la seguridad que esa selección, en cuanto al Poder Judicial se refiere, va a ser muy estricta y se va a elegir también a los mejores juristas. Bien, muchas gracias. Señoras, señores periodistas, han sido las palabras. Bueno, ahí estábamos escuchando a José Luis Lecaros Cornejo, nuevo presidente del Poder Judicial por los próximos 2 años. La sala plena de la Corte Suprema lo eligió en reemplazo de Víctor Prado Saldarriaga. José Luis Lecaros, titular de la Sala Penal Transitoria, va a asumir el cargo por un plazo de 2 años, luego de haber obtenido la mayoría de los votos en una segunda vuelta que disputó junto con Elvia Barrios. Los candidatos que también participaron en las elecciones del Poder Judicial fueron los magistrados Héctor Lamamore y Josué Pariona. Víctor Prado, asumió el cargo máximo dentro del Poder Judicial tras la renuncia del expresidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, en medio de ciertas irregularidades que se difundieron en audios que fueron interceptados a exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ya tenemos a quien será la cabeza del Poder Judicial, José Luis Lecaro, respondiendo además a algunas consultas de la prensa, negando que existan audios que lo vinculen con César Inostroza, y también, por otro lado, explicando un poco esto que se comenta respecto a él, ¿no? Que tendría
una de las fortunas más grandes del país. Dice que todos sus bienes son producto de su trabajo y de herencias y de una larga trayectoria que le ha permitido pues agrandar su patrimonio, tener bienes que están bien fundamentados pero que no están ligados para nada con la corrupción. Es lo que ha dicho el flamante presidente del Poder